Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos acá. Estamos en nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase de Date Bunot del Ramjal. Y vamos a empezar donde seguimos, donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a estudiar un anexo al capítulo 1 que expone la Sefirot como estructura cósmica con la cual se vaya a interactuar el infinito, el Ein Sof, con la creación. Y bueno, vamos a empezar. Dice, como se indicó en la introducción en esta obra del Ramjal, que opera en dos niveles simultáneos. El primero es el conceptual o filosófico, el segundo es el cabalístico. Todas las ideas que Ramjal explicará a nivel conceptual, como parte de un extenso discurso racional, tienen su referente específico en conceptos de la Kabbalah, nombrados mediante expresiones simbólicas. O sea, vamos a ver que en este diálogo entre el intelecto y el alma, muchas veces el Ramjal va a utilizar algunas alegorías para hablarnos de conceptos de Kabbalah muy, muy avanzados. Y al final de este capítulo nos vamos a ver cómo estos conceptos cabalísticos están entre líneas en este diálogo entre el alma y el intelecto, entre la Neshama y la Jochma. En el Seif 7, el alma afirma, se los voy a inclusive se los voy a citar. El alma dice, los grandes acontecimientos que en forma recurrente se desarrollan en el mundo, que ostensiblemente muestran lo opuesto de la dirección divina, y más aún considerando que la razón humana parece ser incapaz de vislumbrar hacia dónde se dirigen esos acontecimientos. ¿Qué es lo que el Señor desea de sus criaturas? ¿Hacia dónde las dirige? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Acá el alma nos cuestiona si nosotros realmente podemos entender la dirección que lleva el mundo. Y dice, los santos del Eterno, por eso desearía que me enseñaras el método correcto para comprender la rectitud de estos conceptos sin desvío de la derecha a la izquierda. Acá podemos ver que el alma afirma que en los actos del Eterno se percibe una gran amplitud inmensa que ningún corazón podría abarcarlos. Cuando habla del corazón se refiere al intelecto. Hay un comentario que hace el Rav Goldblatt, que el Rav Goldblatt, él hizo una edición del Date Bunot, que es una joya, la cual viene explicada palabra por palabra. El que le interese la puede conseguir, es un libro un poco difícil de conseguirse, se puede conseguir en Israel. Y acá el Rav Goldblatt comenta que al hablar de los actos del Eterno, Ramjal hace alusión a la dimensión trascendental de Atzilut. Ahora, ¿qué es Atzilut? El Atzilut es el segundo de los 5 olamot, o universos, o dimensiones existenciales que actúan simultáneamente como vehículos de las diversas emanaciones del Creador y son como filtros de las mismas. Tal vez más adelante convenga hacer un shiur de introductorio de la Ishtalshelut, donde se pueda explicar el sistema de este sistema. Y estos, por decirlo, olamot, o filtros, o dimensiones, son los siguientes. Hay algunos cabalistas que lo cuentan, otros que no. El Alama Kadmon, o hombre primordial, Atzilut, que quiere decir irradiación, o sea, viene de Etzel, ¿no? Beriyá, que es creación, Yetzirá, formación, y Asiá, acción. El nombre Atzilut, que se escribe Aleph, Tzadid, Yud, Lamed, Vav, Taf, es difícil de definir. Se deriva de la raíz Etzel, que tiene 3 significados distintos. Por un lado quiere decir cercanía o proximidad, como lo podemos ver en el libro de Bereshit de Vaikra, pero también quiere decir tomar o separar. Y por extensión también es utilizado en el sentido de emitir, emanar, incluso irradiar. En general denota la acción de emitir una cualidad o sustancia a partir de otra, de influenciar. Por eso Rashi y Kohelet describen esta acción comparándola con la irradiación de fuego que realiza una flama, que es capaz de encender otras flamas sin por ello perder nada de su esencia original. En términos generales se puede decir que Adán Kadmon, la primera de las dimensiones creadas por el ser infinito o el Ein Sof,
para simultáneamente manifestar y ocultar su acción, pertenece a un nivel existencial tan elevado y cercano al creador que desde la perspectiva de lo creado, su existencia separada es virtualmente indistinguible de él. Por esta razón, esta dimensión es asociada con la voluntad pura del creador para, si les interesa, podemos ver más detalles en el próximo anexo que vamos a ver. Pero aquí nos habla que la dimensión de Atzilut, aunque es muy cercana al Ein Sof, es la dimensión más cercana al Ein Sof, no está identificada en la misma medida que la Dama Kadmon. Respecto a que la Dama Kadmon, la función de Atzilut consiste de una parte en recibir las emociones del creador de la dimensión de Dama Kadmon y emanarlas al mundo creado, con el fin de otorgar existencia, sustento y dirección a las criaturas. Y de otra parte, filtrar y estructurar esas emanaciones para que se adecúen al nivel existencial de los seres creados. Es precisamente esta dimensión trascendental donde se configura la estructura dinámica de las sefirot. Las sefirot son, de un modo, las modalidades de emanación mediante las cuales el creador da forma y dirige la creación. Y es por eso que los actos del creador tienen ahí su origen. En esta dimensión, todo lo que eventualmente existirá en el mundo tiene todavía un aspecto indiferenciado, íntimamente ligado con la unicidad pura y simple del creador, aún no sometido a las restricciones de tiempo y espacio que caracterizan al mundo físico. Esta dimensión es, por así decirlo, el nivel conceptual puro de la creación, y por ello es aquí donde se configura la estructura sefirótica. Puede ser que estoy leyendo esto y cuesta un poco difícil, pero sin esta introducción será difícil entender el diálogo que sigue. Desde esta perspectiva, los 4 problemas que el alma plantea apuntan en el fondo a comprender esa dimensión trascendental, ya que es ahí donde el creador determina el carácter esencial del mundo, así como su desarrollo histórico. Como la estructura sefirótica está dividida en 4 configuraciones, o 4 parsufim, cada una de las preguntas del alma está enfocada hacia la comprensión de cada una de estas configuraciones. Por ejemplo, la primera es el problema de la dirección divina, o llamada en hebreo la Ashgaha Pratit, la Ashgaha. Planteado en esta frase, cuando nos dice los grandes acontecimientos que recurrentemente se desarrollan en el mundo. Acá está hablando de la Ashgaha. ¿Cómo es que esos acontecimientos se dan? Que ostensiblemente muestran lo opuesto de la dirección divina. Porque uno puede decir, bueno, pero si Hashem mueve todo, ¿cómo puede ser que hubieron guerras? ¿Cómo puede ser que hubo holocausto? ¿Cómo puede ser que existen, yo qué sé, la Inquisición o tantos hechos históricos tan penosos? Y acá vamos a ver que sí, ostensiblemente muestran lo opuesto de que hay una dirección divina, de que hay una Ashgaha Pratit. Pero eso está relacionado con la configuración del Nukba. Ahorita vamos a ver lo que es Nukba. Nukba es un parzuf, y es en ella donde se forma el carácter que adoptará la dirección divina en el mundo, así como los diversos tipos de emanación, o ashpaot. Dice, a través de los cuales el creador regirá, sustentará al mundo, y ese tema lo vamos a abordar más adelante, cuando lleguemos al capítulo 50, más o menos. Ahora, quiero leerles acá una nota de lo que es el Nukba. Nukba literalmente quiere decir femenino. A diferencia de los otros nombres de las sefirot, que están en hebreo, los nombres de las configuraciones sefiróticas o parzufim están en arameo. Por ejemplo, Zeir Anpin, Nukba, son 4. El primero es Atik Yomin, que quiere decir el anciano de días. Ari Anpin, o el rostro largo, o rostro magnánimo. Zeir Anpin, que es el rostro reducido. Y Nukba, que viene a ser femenino. ¿Okay? Ahora, no se desesperen si no se entiende. Más adelante vamos a abordar el tema. Pero lo más importante es entender que la primera pregunta, que es la pregunta que va a cuestionar los eventos históricos que parecieran contradecir que existe un creador que está constantemente involucrado en la realidad. Ajá. Entonces, la primera pregunta va a tratar de responder cómo puede ser que exista esto que parece
que oculta la Ashgaha. ¿Okay? La segunda pregunta es acerca de qué es lo que el Señor desea de sus criaturas. ¿Ah? Eso se relaciona con otro parsuf, que es el parsuf de Zeir Anpin, que esencialmente se refiere a la estructura que establece las reglas y normas de justicia. ¿Ok? O sea, justicia o mishpat, que el creador utiliza para elegir al mundo. Esa estructura fija el sistema de normas de recompensa y castigo. Zahar Beonish. Vamos a ver más adelante. Es una pregunta muy importante que se va a hacer a lo largo de este estudio, porque aquí entra la gran pregunta que es el Talmud que le hizo Moshe Rabbeinu a Hashem. ¿Cómo puede ser que digamos que existe el premio y el castigo, ¿no? El premio a los tzadikim, el castigo a los malvados, y nosotros vemos muchas veces el tzadik merralo de Rasha Betovlo, al malo que le va bien y al bueno que le va mal. Entonces, esta segunda pregunta viene a preguntar qué es lo que quiere Hashem de mí y cómo funciona el Zahar Beonesh. Ajá. O sea, en hebreo se puede decir el Anagat Zahar Beonesh, ¿no? Y en base a este principio de causalidad, que es intrínseco a la naturaleza de los actos humanos en este mundo, tal como comporta tal consecuencia positiva o negativa, este tema será abordado principalmente en el capítulo 43. Esta es una introducción a lo que viene. La tercera pregunta hacia la cual esta obra va a tratar de dar respuesta es hacia dónde él dirige a los seres creados, ¿no? Y está relacionado con el Parsuf de Ari Hampin. Esta esencialmente consiste en los atributos de amor y bondad divinos, los cuales constituyen el trasfondo oculto, pero siempre presente, del sistema divino de justicia. Aunque ostensiblemente el Creador dirige el mundo en base a la justicia, el principio de causalidad, su amor por la creación determina que tanto el carácter de esta justicia como su propósito, en realidad expresan la bondad que él desea manifestarle. Esta cuestión también se va a relacionar con el concepto de la época mesiánica o el Biat HaMashiach, y todos estos temas los vamos a ver ya llegando al capítulo 47. Finalmente viene la cuarta pregunta, que es la pregunta acerca de cuál es el fin de todo esto, y se relaciona con la configuración del cuarto Patsuf, que es Atik Yomin, y esa es la estructura de dirección que determina el objetivo final de la creación, que como Ramjal explicará más adelante, no es otro que conducirla a la perfección universal. Y ese tema lo vamos a ver en los capítulos 57 y 58. La pregunta acerca de por qué en este mundo el justo sufre y el malvado prospera, también se relaciona con la naturaleza de la configuración de Atik Yomin, ya que este fenómeno, que en apariencia contradice, ¿no?, las leyes o de la justicia divina, en el fondo se origina en el propósito último de toda creación. O sea, básicamente, ahora vamos a ver más adelante, van a haber 5 malos entendimientos de la unicidad, y ahí nos explica por qué es tan necesario que exista el Tzadik Beralo, el justo que le va mal y el malo que le va bien. Ahora vamos a ver esto más adelante, paciencia. Nada más quiero seguir leyendo este anexo. Solamente dentro de un esquema que tome en cuenta todos los factores que conducen al propósito último del mundo, es posible comprender esta dolorosa evidencia terrenal. Dicho de otro modo, solamente cuando se comprende la estructura del Zeir Anpin, que está relacionado con la justicia, en base a la de Atik Yomin, que es el propósito último, es posible responder a esta problemática. Sin embargo, como un mundo con tal comprensión no es posible, porque Atik Yomin aún no ha llegado a manifestarse en este momento, en la Kabbalah esa problemática es referida bajo el nombre de Reisha de Eloi Yadá, que quiere decir el principio incognoscible. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Por último, nada más quiero decir que la Sefirot, vamos a ver más adelante un esquema para poder entender cómo es que se va originando esta estructura, este sistema de Ishtalshelut. Las configuraciones de Zeir Anpin y Atik Yomin originan 2 tipos de dirección divina del mundo. Uno, la primera, es la dirección cósmica de justicia, o de Ashgahat HaMishpat, y la segunda es la dirección cósmica de perfección, que sería Ashgahat HaShlemut. Y Ramjal explicará más adelante que ambas operan de una forma simultánea, es como un motor positivo y negativo, que crean una dinámica que es la base de la dialéctica que establece que el creador dirige el universo.
Ajá. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 40 y 59. Un resumen de este anexo. ¿Ok? Las 4 preguntas que hace el alma y su equivalencia con los principios cabalísticos del siguiente. Primero que todo, preguntas sobre la dirección divina, sobre la Ashgaha Pratit, sobre la providencia. Ajá. Y eso se relaciona con el Parsut de Nukba. Luego habla de cómo entender el tema de recompensa y castigo, que está conectado con Seir Anpin, y en realidad lo que trata de buscar es entender la justicia divina, cómo funciona. La tercera pregunta es que pregunta sobre la venida del Mesías, o del Mesías, que viene a cuestionar cómo funciona el Parsut de Arich Anpin, que está manifestado por el amor divino. Y la última pregunta que va a tratar de contestar esta obra de Ramjal es sobre el tema de la resurrección de los muertos, que está vinculado con el Parsuk de Atik Yomin, porque es lo que va a demostrar finalmente la perfección universal. Ahora, entramos ahora en el capítulo 2. En este capítulo 2 vamos a hablar sobre la restricción de la bondad divina y cómo se vincula con la perfección humana. De alguna manera vamos a entender cómo es que da lugar todo este sistema divino a que exista la posibilidad de perfeccionarse el ser humano. El intelecto pregunta. Nos quedamos en la última, voy a hacer otra vez un pequeño resumen, nos quedamos en la última, nos quedamos que el alma le pregunta al intelecto, le pregunta, ¿me puedes aclarar los detalles que no puedo comprender? Dice, porque hay los 13 atributos de fe o de conciencia, que los acepto, pero no todos los entiendo. ¿Ah? Y entonces ahora le está preguntando, ¿cómo puedo entenderlos? Y acá abre el intelecto y dice así. Sin embargo, lo primero que debemos aclarar es la existencia del ser humano y la labor que le incumbe para conocer cuál es el propósito de todo esto. ¿Ok? Hay una nota aquí que habla sobre la existencia del ser humano. En el principio el alma había pedido comprender, 1, la justicia, y 2, la dirección de Dios en el mundo. El intelecto le responde aquí que para ello es necesario entender primero la existencia y la misión del hombre en la tierra, ya que la forma en que el Creador dirige el mundo depende de la naturaleza y de la misión del hombre. Ahora vamos a entender esos dos elementos, la naturaleza y la misión del hombre. El Creador juzga y dirige el mundo en función de la condición existencial con la que creó el hombre, que es la que determina la misión que tiene. Por esta razón, el conocimiento profundo y veraz del fenómeno humano constituye la llave que permitirá abrir la puerta al conocimiento de la justicia divina. En otras palabras, para poder entender la misión del humano en la tierra, en este mundo, hay que entender por qué es que Hashem crea el humano. A esto le contesta, bueno, acá hay otra nota, por ejemplo, que habla sobre la existencia del ser humano. Es decir, su condición existencial. Todos los aspectos que conforman la totalidad de su existencia, espirituales y físicos, porque vemos que el humano es una existencia, es tal vez la única existencia que fue creada con esas dos entidades, la entidad física y espiritual, por eso está escrito en Bereshit, ¿no? Nace Adam Betzalmenu Kidmutenu, en imagen y semejanza. La existencia, o la Metziut, ¿no? La existencia del humano es analizada más adelante en el capítulo 17, pero aquí el intelecto define en términos la relación que existe entre el espíritu y el cuerpo y el resultado de esta deficiencia existencial, porque son opuestos. Pregunta uno la naturaleza. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la labor que le incumbe? ¿A qué se refiere esto? Dice, esto se refiere a lo que él debe hacer en la vida para perfeccionarse a sí mismo. Como el intelecto explicará a continuación más adelante, el intelecto aclarará que esta misión esencialmente consiste en dos cosas, el estudio de la Torá y el cumplimiento de acciones, ¿no?, divinas, los mitzvot. Pero
más a fondo, que pregunta, ¿cuál es el propósito de todo esto? Va a exponer tres ideas que el intelecto explica más adelante, como una introducción a la exposición de la Ashgaha, o la dirección divina. La primera es la existencia del hombre. La segunda es la labor que le incumbe, o sea, su misión. Y la tercera es el propósito de ambos, o sea, ¿para qué existe el hombre y por qué es necesario que tenga una misión? El alma le contesta, eso es algo que para comprenderlo con claridad en todos sus aspectos, ciertamente requiere mucha clarificación. ¿Okay? Primero le pregunta el intelecto, ¿no? Aclárame la existencia del ser humano y su misión. El alma le dice, eso es algo que para comprenderlo tenemos que entenderlo claramente. Yo no te puedo contestar nada más rápido. A esto le contesta el intelecto al alma. El principio fundamental sobre el que descansa toda la estructura es que la voluntad suprema quiso que el ser humano se perfeccionara a sí mismo y a todo aquello que ha sido creado para él. ¿Ah? Y esto mismo constituirá su mérito y su recompensa. Será mérito suyo porque el que se habrá dedicado y esforzado en la adquisición de esta perfección, y una vez que haya alcanzado, la disfrutará exclusivamente como producto de su propio esfuerzo y como premio por su labor. Y también constituirá su recompensa, porque a fin de cuentas, él mismo se habrá perfeccionado gracias a su labor y disfrutará el bien por toda la eternidad. Acá el intelecto nos empieza a hacer una introducción a la razón por la cual el principio fundamental en la cual se basa toda la estructura de la creencia de cómo funciona el mundo, la existencia del humano, es en que el humano tenga que ser dueño de su propia perfección. O sea, ¿a qué se refiere con esa estructura? Dice la estructura de la labor espiritual que incumbe al hombre. O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el sentido de su vida? ¿Para qué existe? Hay una nota que dice, ¿por qué es a sí mismo y a todo aquello que ha creado para él? El hombre y el universo no son dos entidades separadas entre sí, son dos aspectos complementarios. Aunque jerárquicos, de la misma estructura creada por Dios, cuando el ser humano se perfecciona a sí mismo, también perfecciona el universo entero, creado para él como un complemento suyo. O sea, vemos que el ser humano, al haber sido creado al final en la narrativa de la Torá, nos viene a decir también que todo lo que fue creado fue para que sea usado por él. Entonces, en medida en que el humano se perfecciona a sí mismo, en realidad está perfeccionando el mundo. Esa es una idea que vamos a ver presente en todo lo que es el concepto de Tikkun Olam, que cuando una persona se hace Tikkun a sí mismo, está haciendo un arreglo del mundo. Ahora, ¿cuál es ese mérito y su recompensa? El mérito en hebreo se dice Zehut, y se refiere al derecho que el ser humano tiene de recibir un beneficio espiritual por la tarea que realiza, y un beneficio que le pertenece por derecho propio, y no como un regalo divino, no como una dádiva divina. La recompensa se dice Zahar, y se refiere al beneficio mismo que recibirá por el buen cumplimiento de su tarea. Ese beneficio que le viene de título de compensación y consecuencia necesaria por su labor. Voy a seguir. El alma le contesta, ese es un principio que comprende varios aspectos. Espero escuchar de ti la estructura conceptual que construirá sobre él, para que en forma retroactiva pueda yo discernir qué es lo que este principio abarcaba. O sea, le está preguntando, poder entender, para poder entender que este principio de existencia y de misión, para poder entender retroactivamente todo lo demás. Dice, pero primero te haré una pregunta de carácter general. ¿Hay una razón intrínseca por la que la voluntad suprema deseó crear el mundo de este modo? O sea, le está preguntando, ¿por qué el mundo fue creado así y no de otra manera? Acá el intelecto
le contesta así. La razón es evidente, solo que depende de la respuesta que demos a otra pregunta. ¿Por qué el creador quiso crear el mundo? Es una pregunta muy simple, ¿no? Tú me preguntas, ¿por qué Hashem creó el mundo así? Ok, para que yo te pueda contestar eso, te tengo que preguntar, que responder primero, ¿por qué lo quiso crear? El alma le contesta, dame pues una respuesta que satisfaga ambas interrogantes. O sea, ¿por qué lo creó así y para qué lo creó así? El intelecto le responde así. Lo que somos capaces de comprender sobre este tema es la idea siguiente. Dios constituye la esencia misma del bien. Ahora bien, la naturaleza del bien es justamente prodigar el bien a otros. Y esto es precisamente lo que Dios deseó, crear seres para hacerles el bien. Pues si no hubiera un receptor del bien, la beneficencia divina no podría manifestarse. Es decir, ¿cómo puede decirse alguien que es bueno si no hace el bien? Y dice así, sin embargo, en su sublime sabiduría, Dios sabía que para que esta beneficencia pudiera ser completa, era necesario que sus receptores la recibieran gracias a su esfuerzo personal. Porque solo de ese modo ellos se convertirán en dueños de ese bien y no sentirán vergüenza al recibirlo, como alguien que recibe caridad de otro. Acerca de esto, los sabios talmúdicos afirman, el que come de lo que no es suyo, siente vergüenza de mirar el rostro de su bienhechor. O sea, en otras palabras está diciendo, para que sea realmente algo bueno lo que Hashem nos da, tiene que el hombre hacer una acción para ganárselo. El alma le contesta, esa razón me parece lógica. Prosiga tu exposición. A continuación, acá, se va a hablar sobre la deficiencia y perfección de la creación. Es un elemento muy constante en las ideas de Kabbalah que tratan de explicar esa supuesta imperfección que existe, ¿no? En otras palabras, es como un ser perfecto puede crear un mundo que parece imperfecto. Pero acá vamos a ver cómo nos expone Ramjal que realmente la imperfección que parece existir es en realidad un plan perfecto. Con esto vamos a cerrar. Agárrense, porque vamos a cerrar con esto y es muy importante que lo entendamos para poder seguir más adelante. El intelecto le dice, de ese concepto preliminar, o sea, ¿cuál? El concepto de que el hombre fue creado para perfeccionarse y que necesita hacer acciones para perfeccionarse, para que no sienta vergüenza, se deriva un tema fundamental que debemos analizar. La deficiencia y la perfección. O sea, en hebreo viene a ser ajizaron de shlemut. Ajoser viene de falta y shlemut perfección. Dice, es necesario saber en qué consiste la deficiencia y cuáles son sus consecuencias, por medio de que puede ser corregida para que la creación llegue a su perfección. ¿Cuál es el método a seguir para implementar esta corrección y cuáles son los resultados de esta rectificación? El alma le dice, pero sin embargo, me parece que primero deberíamos analizar en qué consiste la perfección que el hombre obtendrá cuando complete su tarea en este mundo y descanse de su labor, pues entonces podremos comprender retroactivamente todo eso que mencionas. Dice, la razón es evidente, ya que el logro que el ser humano obtenga al final de todo será justamente aquello de lo que carecía al principio. Y era precisamente porque lo necesitaba que debía esforzarse por adquirirlo en primera instancia. Aquí nos viene a decir algo increíble. Toda acción en el mundo material precede una falta de algo. O sea, la gente, ¿por qué va a trabajar? Pues porque necesita algo, porque hay una necesidad. Entonces, todo esfuerzo viene por una necesidad. Y acá vamos a ver cómo se dice. El intelecto le dice, tienes razón. Sin embargo, la perfección es algo que inicialmente podemos comprender solo de un modo general, no en detalle. Pero si llegamos a conocer en términos generales, podremos luego comprender retroactivamente en detalle las deficiencias. Pues de cualquier modo, la deficiencia no es más que la ausencia de perfección.
Él me dice, bueno, expon lo que me puedas decir sobre de esta perfección. A continuación, el intelecto va a definir lo que vendrá a ser la perfección humana. Y dice así, el intelecto dice, esa perfección se deriva en forma evidente en la escritura y también de la razón humana. Y consiste en que el ser humano se apegue a la trascendencia, o sea, al infinito del Creador, y se deleite en la comprensión de su gloria, sin obstáculos, sin barreras o impedimentos. Y en la escritura se declara, ¿no? Como está escrito en Teilim, Sobas Mahot et Panej, ¿no? Los rectos, entonces te deleitarás en el Eterno. Y dice, los rectos residirán en tu presencia. Es una saciedad de alegrías en la presencia, porque es interesante. Acá hagamos un paréntesis. Si le está diciendo que Hashem es el ser bueno y quiere hacer el bien, ¿cuál es el bien universal o el bien general que le puede hacer a una criatura? Acá viene realmente una gran pregunta. ¿Qué es hacer bien a sus criaturas? Entonces, si Hashem es el origen del bien, ¿cuál es el bien máximo que le puede hacer a una criatura? ¿Qué cosa? ¿Experimentar qué? Y la respuesta es experimentarse a sí mismo. La posibilidad de permitirle un apego, una conexión, es la raíz de ese bien. Acá a continuación nos va a citar muchos versículos, o sea, hay muchos otros versículos similares, diseminados en muchos lugares de los libros de profetas, de Bim, de los escritos, de Tumim, manifiestos ante todas las naciones, ¿no? Y se consulten el libro del Eterno y lean. Esta misma idea es expresada en las palabras de los sabios talmúdicos: en el mundo venidero no habrá ni comida ni bebida. Los justos estarán sentados con sus coronas en sus cabezas y se deleitarán con el resplandor de la presencia divina. Y de la razón humana también se interfiere esta idea. Y el alma humana constituye un fragmento divino trascendente. En cuanto tal, su único anhelo es retornar y unirse de nuevo con la fuente de la que se originó y aprehenderla. De igual modo, que la naturaleza de todo lo causado es anhelar a su causa y no descansar hasta alcanzarla. No obstante, mientras continuemos en este estado existencial de deficiencia, no seremos capaces de comprender cuál es la naturaleza exacta de esta unión y aprehensión. Aún así, eso mismo nos permite discernir nuestras deficiencias, pues así como sabemos que la perfección consiste en esta unión, así también podemos entender que la deficiencia es todo aquello que nos aleja de esa unión y se erige como barrera divisoria entre nosotros y el Creador, o el infinito. Y eso es lo que nos impide unirnos con Él. ¿Cómo podríamos hacerlo si esa barrera no existiera? Y es esa deficiencia la que justamente debemos esforzarnos por eliminar de nuestro ser, así como adquirir la perfección que mencionamos. Sin embargo, ahora debemos exponer un concepto preliminar básico. El alma le pregunta, ¿cuál es? Y acá veo que vamos a tener que dejarlo porque les voy a dar una introducción. A continuación, el intelecto va a tratar de dar respuesta de todo lo que es el Tzimtzum. O sea, aquí realmente se va a hablar del sistema que creó Hashem para poder darle espacio a la materia de existir. ¿Ah? Porque entendemos que en la narrativa de la Kabbalah, si el infinito está presente, es tan fuerte que no puede existir nada. Entonces se necesita un sistema que reduzca la fuerza de este infinito para poderle dar lugar a las creaciones que existan. Es el Tzimtzum. En otras palabras, nosotros creamos agregando material. Hashem, en el momento en el que crea el mundo, es en realidad constringiéndose a sí mismo para permitir que exista. Es como en una organización.
Si el jefe es autoritario o es incisivo, no va a permitir que se desarrollen los trabajadores en el área laboral. ¿Qué se necesita para que pueda haber un desarrollo? Se necesita que el jefe, ¿no?, se limite un poco para darle oportunidad a los demás de desarrollarse. Más adelante vamos a ver este tema que va a hablar sobre la creación y su relación con la reducción del infinito. Espero, es un tema complicado, pero les aseguro que los que se queden y estemos avanzando en los próximos capítulos, vamos a llegar a preguntas muy, digamos, cotidianas. Por ejemplo, los límites del alcance humano. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué? ¿Cómo podemos manifestar la unicidad? ¿Cuál es la misión del pueblo judío? Porque el pueblo judío es llamado, ¿no?, el pueblo elegido, pero elegido ¿por qué? El Rambam nos va a explicar. Tiene que ver con el rol que ejerce Am Israel. Vamos a ver también toda la exposición de las leyes cabalísticas de cómo funciona el mundo y los aspectos de la unicidad. Pero bueno, hoy llegamos hasta el capítulo 2 a la mitad y Bezrat Hashem nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Dejo los micrófonos abiertos por si tiene alguien alguna pregunta o algún comentario.